mañana les pido que se pongan en pie y comenzamos orando en modo de agradecimiento por este privilegio tan grande que tenemos de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana no estamos aquí para glorificarnos nosotros mismos ni para sentirnos bien. Este culto no se trata de nosotros. Este culto se trata de rendirle honor a un Dios soberano, poderoso, y como aprendimos hoy en la clase, recordamos al Rey de Reyes, al Señor. Oramos juntos en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí, permitirnos estar en tu presencia, permitirnos cantarte, glorificar tu santo y divino nombre. En esta mañana te agradecemos, Señor, porque tú siempre nos sostienes, porque tú estás a nuestro lado y porque tú nunca nos dejas, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por todos tus atributos, porque tú eres fiel y porque tú nos escuchas, Señor. Bendice este culto, glorifícate, Señor, y recibe nuestras alabanzas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cantamos juntos. Por siempre aquí estará. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir. Nada nos puede separar. Tu amor por siempre aquí estará. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir. Nada nos puede separar. Tu amor por siempre aquí estará.
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este fue David después que Natán lo confrontó después de su pecado con Betsabé. Y ahí en este salmo David pide, intercede por sí mismo diciendo: Señor, tú no quieres, si yo te pudiera complacer a ti, te daría holocausto, pero eso no es lo que tú pides. Tú quieres un corazón humillado. David se pasó no sé cuánto tiempo engañándose a sí mismo y engañándose a Dios. No que él no se daba cuenta, porque en otro salmo dice que por mi pecado se envejecieron mis huesos. Hubo algo en él que sabía que estaba mal con Dios. Y él sabía la necesidad que tenía de estar delante del Señor. Aquí él nos lo dice. Y le dice al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. David no le dice: devuélveme tu salvación. Le dice: el gozo de tu salvación. Esta plegaria y esta súplica que hace David, mi hermano, esto no es solamente porque él había pecado con homicidio y con adulterio. Tú y yo tenemos tanta necesidad como David de suplicarle al Señor que genere en nosotros un corazón limpio, porque tú y yo fallamos y pecamos. Esta próxima canción que vamos a cantar dice: Dios me hizo libre, pero la libertad que el Señor nos da, la libertad en Él, la libertad del pecado, viene con arrepentimiento tuyo y mío. En esta mañana, que no pase el día, que no pase la hora, que no pase el segundo, que tú no te presentes delante de Dios y le pidas que genere en ti un corazón limpio, como mismo David se lo suplicó. Arrepiéntete delante del Señor, como yo me tengo que arrepentir delante del Señor también, para poderle ofrecer un sacrificio como Él merece, de un corazón contrito, un corazón que le complazca a Él. En esta mañana no pases el tiempo que estás aquí en su presencia para atar cuentas con el Señor, para decirle: Señor, yo sé que necesito tu perdón, que necesito tu guía constante para poderte agradar. Señor, libérame del pecado que hay en mí, perdóname y hazme más como tú quieres que yo sea. Cantamos juntos esta canción como una oración. Rompe el pecado que me está abatiendo, que me está atando a este mundo. Libérame, Señor. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Gracias, Señor, por esta mañana. Y gracias, Padre Celestial, porque sabemos con certeza que si vamos delante de tu trono, tú no nos vas a rechazar. Si venimos ante ti humillados, Padre Celestial, tú nos vas a escuchar y vas a perdonar nuestros pecados y vas a limpiarnos de todo mal, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti, Padre Celestial, y tú nos perdonas, nos concedes tu favor y tu gracia. Padre Celestial, bendice este culto, bendice el predicador, bendice el mensaje de tu palabra, Señor, y que también nos haga pensar, reflexionar, cambiar, Señor, y salir transformados de este lugar por tu palabra y por tu presencia. Bendice a los niños, Señor, en su programa, sé con ellos y háblale a sus corazones también para que ellos también tengan un encuentro contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Buenos días, mis amados hermanos. Señor les bendiga. Agradezco al Señor la oportunidad de compartir de la Biblia con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a estar hablando sobre el rey David. La historia de David es una de las más tristes y lamentables de toda la Biblia. David había sido escogido por Dios desde su juventud para ser ungido como rey de Israel. Había sido hallado conforme al corazón de Dios. Había sido dotado como adorador, como soldado y como líder. Se le había concedido éxito y victoria en todo lo que había emprendido. Pero una vez establecido en su reinado, David cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías Geteo, uno de sus soldados más fieles que en esos momentos estaba desplegado en el campo de batalla. Hizo traer a la mujer a su palacio, tuvo relaciones con ella y después siguió viviendo como si nada hubiera sucedido, hasta que ella le comunicó que estaba embarazada. Fue entonces que David hizo todo lo que se le ocurrió para encubrir su pecado. Y cuando todo falló, conspiró contra el esposo, ordenando su asesinato para quedarse con su mujer. Les confieso que la primera vez que leí esta historia, no mucho tiempo después de haberme convertido, quedé impactado. ¿Cómo fue posible que David cayera tan bajo? ¿Cómo pudo fallarle a Dios de esa manera? Con el tiempo en mi vida cristiana y durante el ministerio pastoral, conocí y en ocasiones pude ministrar a muchos cristianos que tuvieron caídas tan dolorosas como esta. Cristianos, líderes, pastores, que perdieron sus ministerios, sus testimonios, sus familias. Y vale que nos preguntemos en esta mañana, ¿estamos nosotros libres del riesgo de caer en pecado? ¿Podemos confiarnos en que no hay ninguna posibilidad de que Satanás nos derrumbe a nosotros también? Cuando David creyó que el problema estaba resuelto, mandó a traer a Betsabé al palacio para que fuera oficialmente su mujer. Entonces Dios mandó al profeta Natán a confrontar a David. El relato de este encuentro aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, los versos del 1 al 10. Segundo de Samuel, capítulo 12, los versos del 1 al 10. Dice así la Biblia. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. He titulado el mensaje de esta mañana: las causas del desastre. Vamos a orar. Señor, nosotros pedimos tu ayuda para la exposición de tu palabra. Y rogamos que tú nos permitas exponer con claridad el texto y que podamos entenderlo y salir de aquí decididos a aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. En este pasaje impresionante encontramos las 3 causas del desastre en la vida del rey David, que son en sentido general los mismos errores que podrían llevar a cualquier cristiano al desastre espiritual en su vida. Es fundamental decir que estos errores fueron revelados por el mismo Dios. Yo no voy a hacer interpretación esta mañana, Natán tampoco hizo interpretación. Contó una parábola en su tarea difícil de confrontar al rey que estaba en pecado, contó una parábola y le dijo directamente: tú eres ese hombre, y así ha dicho Jehová. O sea que la misión básica de Natán fue declararle al rey David el veredicto que Jehová estaba transmitiendo con respecto a su pecado. Y Jehová le dice al rey David cuáles fueron las 3 causas de su desastre. David menospreció las bendiciones de Dios, David menospreció la palabra de Dios y David menospreció a Dios mismo. Lo vayamos por partes. Lo primero que le dice Dios a David es que menospreció todas las bendiciones que le había dado y las que le podría haber dado. Dice el verso 7 y 8: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, te di la casa de Israel, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David olvidó que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. David no consideró que había sido escogido siendo un adolescente para reinar sobre el pueblo de Dios, que había sido bendecido en gran manera y llevado hasta donde él estaba por la gracia y la misericordia de Dios. Fíjense cómo Dios le recuerda a David. Por eso es importante recordar las bendiciones que Dios nos da. Te ungí, te libré y te di. Te ungí como rey, te libré de las manos de Saúl y de todos tus enemigos. Te di tu familia, te di el palacio, te di la corona y el trono, te di victorias y te habría dado mucho más. A nosotros Dios podría decirnos: te rescaté del pecado sin tú merecerlo y te di salvación. Te adopté como mi hijo y te di una herencia de vida eterna. Te ungí y te sellé con mi espíritu para ayudarte a vivir la vida cristiana. He estado a tu lado proveyéndote y protegiéndote cada día. Te prometí que reinarás conmigo por la eternidad. Te di tu familia, te di tu casa, te di tu carro, te di tu carrera, tu empleo, tus estudios. Te he dado todo. Amados hermanos, la gratitud debe llevarnos a ser fieles a Dios. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer que lo que somos y lo que tenemos, incluyendo nuestra vida y nuestra salvación, ha sido por gracia. Porque no lo hemos merecido, ni haremos nada, ni pudiéramos hacer nada para merecerlo.
Por el amor, la misericordia y la gracia de Dios estamos aquí y tenemos lo que tenemos. Y esa conciencia debe llevarnos a ser fieles. La gratitud debe llevarnos a adorar, a honrar y a temer decepcionar a Dios. Y David pasó eso por alto. Fíjense, amados hermanos, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segundo detalle importante aquí es que el pecado produce pérdida de las bendiciones de Dios. Y David también pasó eso por alto. Cuando dice el texto, y te habría añadido mucho más, esa forma verbal conjugada en subjuntivo significa, ya no te voy a añadir mucho más. Que el pecado produce ruptura de la comunión con Dios y pérdida de las bendiciones de Dios. La sabiduría espiritual debe llevarnos a entender, mis amados hermanos, que nada que este mundo puede ofrecer es comparable con las bendiciones que Dios nos ha dado y las que nos puede dar. La sabiduría espiritual debe llevarnos a entender que lo que Dios tiene para nosotros preparado aquí y allá es muy superior a cualquier placer que el pecado y que el mundo y que la carne nos pueda dar. Tenemos que hacer las matemáticas, mis amados hermanos. Tenemos que sacar las cuentas y ser sabios. Abraham y Moisés sacaron esa cuenta. Hebreos 11 dice que Abraham obedeció a Dios porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Necesitamos entender, mis amados hermanos, que las bendiciones que Dios da, nos ha dado, nos está dando y nos dará, son incomparables, son superiores y son eternas. El segundo error por el que David cayó en un desastre fue porque menospreció la palabra de Dios. Dice el verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué pues tuviste en poco? Literalmente dicen algunas versiones, ¿por qué menospreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? David conocía los mandamientos de Dios, incluyendo no matarás y no cometerás adulterio. Pero David no los tuvo en cuenta cuando tomó las malas decisiones que tomó. David conocía que Dios es fiel a su palabra, pero David menospreció los mandamientos y la palabra de Dios. Y Dios se lo está diciendo literalmente a través del profeta Natán: tuviste en poco mi palabra. David quizás creyó que la corona le daba licencia para hacer lo que él quisiera. David quizás creyó que su autoridad como rey lo facultaba para ir por encima de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos por encima de la palabra de Dios, cuando nosotros transgredimos la palabra de Dios, estamos literalmente cayendo en pecado. Eso es lo que dice Primera de Juan, que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ninguna situación en la que nosotros podamos encontrarnos, ningún nivel al que podamos llegar en nuestra vida nos faculta, nos da autoridad por encima de la autoridad de Dios. Amados hermanos, no hay atajos y no hay acepción de personas. No importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, no importa cuán fiel hayamos sido hasta hoy, no importa a cuántas personas hayamos ganado para Cristo, no importa cuánto hayamos ofrendado, no importa cuánto nos hayamos sacrificado. Si hicimos lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos. Nada nos da licencia o derecho para pecar contra Dios y para violar su palabra. Miren, amados hermanos, he conocido mucha gente durante mi ministerio que se han llenado de autocompasión, de compasión por sí mismos, y que han creído que porque han servido mucho o han sufrido mucho, pueden descuidar su vida espiritual y tomarse licencias pecaminosas. Error grave. Miren, mis amados hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos.
Cuidado cuando nos sentimos víctimas y estemos culpando a otros. Cuidado cuando estemos pensando que ya sufrimos suficiente. Cuidado cuando estemos reclamando derechos o presentando necesidades. Cuidado cuando entendamos que Dios se va a hacer el de la vista gorda con nosotros. Eso no va a pasar. No pasó con Adán. Abraham pecó y la Biblia nos dice que hubo una interrupción de su relación y su comunión con Dios por 13 años en que Jehová no volvió a hablar a Abraham. Moisés no entró a la tierra prometida. David perdió su familia y su reinado. ¿Por qué se hará Dios el de la vista gorda con nosotros? Dios no hace acepción de personas. Muchas veces hasta utilizamos versos de la Biblia y manipulamos la palabra para pensar que nuestras actitudes o nuestras decisiones son correctas. Cuidado, hermano, con Dios no podemos jugar. Hebreos dice que la palabra de Dios no puede ser menospreciada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Con Dios no podemos dar las justificaciones que mucha gente nos ha dado a nosotros, por ejemplo, para justificar sus decisiones pecaminosas, para justificar por qué están tomando decisiones incorrectas. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios discierne no solo las palabras y las actitudes, sino también los pensamientos y el corazón. Todo está desnudo delante de Dios. Así que, hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. La ley va a ser la norma contra la cual Dios nos va a presentar nuestras obras y nuestra conducta el día de juicio. Y la Biblia enseña que ante Dios se doblará toda rodilla. La segunda manera en la que muchos cristianos menosprecian la palabra de Dios es ignorándola. David la transgredió conociéndola. Muchos cristianos la ignoran y no tienen interés en conocerla. La Biblia es la palabra de Dios. Eso significa que Dios nos habla fundamentalmente a través de su palabra. Si usted no dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios o a leerla, en la práctica lo que usted está diciendo es que a usted no le interesa escuchar a Dios. A usted no le importa lo que Dios tiene que decirle. Y si vamos un poquitico más allá, podríamos decir que a usted no le importa cumplir la palabra. Porque si usted no la conoce, no la puede cumplir. Si usted no la estudia, no la puede cumplir. Y los mandamientos nos enseñan que nosotros podemos pecar contra Dios haciendo lo malo o dejando de hacer lo bueno. Estoy seguro que Raquel y las maestras de niños le han enseñado eso a los niños en su clase. Mi esposo y yo se lo enseñamos a nuestros hijos desde que eran chiquiticos. Un lenguaje muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Se cae la justificación de que yo no le he hecho daño a nadie, yo soy un buen hijo, yo soy un buen padre. Pecado es hacer lo que Dios prohíbe o dejar de hacer lo que Dios manda. Si usted no invierte tiempo en la palabra, usted no puede saber lo que Dios espera y demanda de usted. Y usted no puede saber qué Dios le va a confrontar el día de juicio. Usted está viviendo a ciegas. Usted se va a llevar una gran sorpresa. Porque usted ha estado menospreciando la palabra de Dios, ignorándola. Necesitamos ir a la palabra de Dios cada día. Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Cómo relacionarnos con Él, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y Dios nos manda a hacer eso en su palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El tercer error que David cometió fue que menospreció a Dios mismo. ¿Se sintió Dios menospreciado o interpretó Dios la rebelión y el pecado de David como un menosprecio a su persona? Se lo dice aquí a través del profeta Natán.
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. David menospreció la relación que tenía con Dios. David menospreció la manera especial en que Dios había tratado con él, los privilegios que había tenido en su relación y en su comunión con Dios. Y sobre todas las cosas, David menospreció la omnisciencia y la justicia de Dios. Menospreció su omnisciencia porque David hizo todo lo posible por ocultar su pecado, por esconder lo que había hecho. Pero de Dios no nos podemos esconder. A Dios nada le podemos ocultar. El propio David había escrito antes el Salmo 139, donde decía: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será la noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Pero el mismo David que escribió esto, después estaba esforzándose, conspirando para ocultar su pecado. Mandar a Natán a encontrarse con David fue la manera en que Dios le dijo: de mí no te puedes esconder. A mí no me puedes ignorar. Y nosotros necesitamos entender sobre la omnisciencia de Dios, mis amados hermanos. Dios conoce todos nuestros actos. Dios conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Dios conoce hasta lo más oculto que nunca confesaríamos a nadie. Así que, amados hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no podemos ignorar la justicia de Dios. Nosotros los cristianos en la práctica a veces consideramos y tenemos muy en cuenta algunos de los atributos de Dios, pero no prestamos mucha atención o no consideramos en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, otros atributos de Dios. Somos muy dados a tener en cuenta el amor, la gracia y la misericordia de Dios, pero nos olvidamos de su santidad y de su justicia. Nos olvidamos de que Dios es fuego consumidor y que Dios aborrece el pecado. En el verso 10, Dios le anuncia la disciplina al rey David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. No se apartará de tu casa la espada. Sé que probablemente todos conocen la historia del rey David, ¿verdad? Sus hijos murieron, su hija fue violada, sus mujeres fueron violadas, perdió su ejército, perdió su reino, perdió las batallas, perdió el prestigio, perdió la salud. David pagó un precio muy alto que no tuvo en cuenta que de Dios nadie se puede burlar. David tuvo que enfrentar el peso de la justicia de Dios sobre él. Dios le tomó la palabra a David, ¿saben? David dijo, ese tiene que pagar con 4 tantos y ese tiene que... Y cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, Natán también le estaba diciendo, ese juicio va sobre ti. Ese juicio va sobre ti. Miren, mis amados hermanos, Satanás trabaja para engañarnos y que no calculemos las consecuencias de nuestros actos. No estoy descubriendo el agua tibia. Todos sabemos que a Adán y a Eva les dijo, no moriréis.
no moriréis. Cuando Dios le había dicho, de cierto, morirás. Y cuando usted mira la televisión y usted ve las noticias, usted se da cuenta que se invierte mucho dinero y que hay mucho esfuerzo en los medios para que usted no calcule las consecuencias de sus actos. Los ladrones de banco son especialistas sofisticados y talentosos que siempre escapan de la justicia. Los capos de la droga son personas muy poderosas que lo tienen todo controlado. Las personas que cometen adulterio son muy inteligentes y engañan a su pareja toda la vida. Mentira, hermano. No pasa en la vida real. Tenemos que aprender a calcular las consecuencias. Tenemos que sacar las cuentas. En una de las iglesias donde fui pastor en Cuba, un hermano que había estado viviendo una doble vida de adulterio, por varios años me confesó que él había caído en la tentación porque había pensado que como Dios es amor y es misericordioso y la salvación no se pierde, no había de qué preocuparse. También me confesó que él nunca pensó que su pecado le traería tanto sufrimiento a él y a las personas que él amaba. Porque, mis amados hermanos, de todo lo que nosotros sembráramos, eso también vamos a cosechar. Tenemos que considerar siempre que Dios es omnisciente y omnipresente. Un hijo de Dios no va a ninguna parte sin Dios. Si usted es un cristiano, usted fue bautizado con el Espíritu Santo y Dios está con usted. No habrá un día, un segundo que Dios no esté sabiendo qué hace usted. Y juzgando qué hace usted, que Dios es el juez. Quiero concluir dejándoles un llamado al arrepentimiento, un principio espiritual y una promesa. Danay leyó en el tiempo devocional el Salmo 51. Y ella decía con razón que este fue el salmo que David escribió después que el profeta Natán le confrontó. Si usted sigue leyendo este capítulo 2 y le animo a que lo haga en casa, no lo leí completo para no extendernos y además hay mucho detalle, mucha tela por donde cortar, pero le animo a que lo lea en casa. En el capítulo 12, David dice con sus propias palabras, he pecado contra Jehová. Y Natán le dice, no morirás, Jehová ha perdonado tu pecado, pero enfrentarás las consecuencias de tus actos. Entonces David escribe el Salmo 51, que es de los llamados salmos penitenciales. No es un salmo de alabanza, no es un salmo de gozo, es un salmo de confesión de pecado y de petición de perdón, súplica de perdón. Así que mire, amado hermano, pudiera ser que ahora mismo nos esté golpeando algún pecado. Pudiera ser que ahora mismo estemos tropezando con algo, que estemos fallando alguna prueba espiritual en nuestra vida. Confiese a Dios y arrepiéntase, mi amado hermano, antes de que la mano de la disciplina de Dios caiga sobre usted. Puede ser que ahora mismo estemos cediendo, dándonos algún placer, aprovechando alguna oportunidad. No lo haga, hermano. Confiese a Dios y arrepiéntase, abandone su pecado. Pudiera ser también que ahora mismo estemos lidiando con alguna tentación, que Satanás nos esté tirando alguna carnada para que pongamos el anzuelo. Resista, hermano, y huya como hizo José. Pudiera ser también que estemos considerando alguna decisión de la que no estamos seguros que sea conforme a la voluntad de Dios. Haga una pausa, hermano, vaya a la palabra, no menosprecie la palabra. Pida un consejo, consulte con un cristiano más maduro. Porque después que tomamos las decisiones, solo queda enfrentar las consecuencias. David decía, contra ti solo he pecado. Devuélveme el gozo de la salvación. Renueva un espíritu recto y limpia mi corazón. Nosotros tenemos que ser capaces de mirar por dentro cada día
y ajustar nuestras cuentas con Dios. Es la única manera de mantenernos conectados con Él. Es la única manera de estar preparados para enfrentar las tentaciones y evitar los derrumbes. El principio espiritual que quiero dejarles es este. Los placeres que nos da el pecado nunca valen el precio que tenemos que pagar por ellos. Piénselo. Los placeres que nos da el pecado nunca valen el precio que tenemos que pagar por ellos. La promesa que quiero dejarles está en Santiago, el libro favorito de mi esposa. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor nos dé fortaleza y sabiduría, hermanos, para confiar en Él y para resistir la prueba, porque entonces Él nos va a bendecir y nos va a prosperar. Vamos a orar. Señor, nosotros agradecemos esta historia y las verdades que ella contiene. Suplicamos de manera especial que nos dé sabiduría y fortaleza para valorarte a ti, valorar tu palabra y valorar las bendiciones que nos das cada día. Quiero rogarte, Señor, que tú estés con nosotros, con tu iglesia, dándonos sabiduría y claridad para tomar decisiones correctas y para resistir a Satanás. Líbranos de caídas y ayúdanos a agradarte, a servirte, a ser fieles. Pedimos esto en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis amados. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy,
vimos y el pastor hoy hablaba sobre la vida de David, un hombre que la palabra describe como conforme al corazón de Dios, y David pecó y Dios lo humilló porque él no decidió humillarse a él mismo, Dios lo humilló. Pero mi hermano, tú y yo tenemos la posibilidad a través de Cristo de arrepentirnos y recibir perdón. Hay veces que Satanás nos envuelve nuestra mente y nos convence de que el pecado es la única manera de vivir, pero tú y yo, cuando decimos somos libres, es que nosotros no estamos atados a esa condenación eterna de Satanás. El Señor quiere que tú vivas una vida mejor, una vida en Él, una vida libre de esa esclavitud del pecado. David se fue enredando de una manera en que un pecado dio pie a otro pecado y a otro pecado, hasta que estaba en este giro que Dios lo tuvo que coger por la mano y sacarlo y sacudirlo, porque él ya estaba metido en ese pecado que él ya no sabía ni cómo iba a abandonar esa vida tan pecaminosa. El Señor te rescata a ti y a mí y nos dice: sale, no tienes que estar ahí metido en ese hoyo. Yo no quiero que tú estés metido en ese hoyo. Y así nos libera. Tú y yo tenemos esa confianza, esa certeza de que nuestra vida no está anclada al pecado, de que somos libres, de que hay una mejor manera de vivir en Cristo Jesús, donde venimos humillados y Él nos perdona nuestros pecados y nos da el chance de ser una criatura nueva día a día, porque su misericordia por nosotros es así. Así que en esta mañana, ahí donde tú estés, de nuevo, no tenemos que ser homicidas de adulterio para pecar contra el Señor. No tenemos que pensar en lo peor para ser pecadores y humillarnos delante del Señor, porque todos merecemos humillarnos delante del Señor todos los días, porque somos pecadores. En esta mañana dile ahí: Señor, soy libre. Permíteme vivir en la libertad que tengo en Cristo. Permíteme no ser esclavo al pecado. Yo no quiero estar atado al pecado, yo quiero ser libre en ti. Y el Señor Jesucristo puede librarte y quiere librarte. Dios no vino a condenar este mundo, sino para que este mundo fuera salvo por Él. No veamos las reglas. Las reglas vienen porque nosotros queremos vivir para agradarlo a Él. Pero Él vino para librarnos de todo lo que Satanás nos quiere envolver, para ser libres. Señor, permítenos vivir en libertad en ti y en tu palabra. Permítenos entender el significado de tu amor, de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre Celestial, porque somos libres en ti, porque tú nos perdonas, Padre Celestial, porque nos das la posibilidad, incluso, Padre Santo, siendo tan malos, de tener una posibilidad a través de Jesucristo de ver al Padre. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Permítenos vivir vidas conformes y agradables delante de ti, Señor. Vidas santas para ti, Señor. Cambia en nosotros nuestro pensamiento. Renuévalo, Padre Celestial, para que seamos más como tú, para que pensemos más como tú, para que querramos agradarte, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir vidas para ti, en todo momento, en todo tiempo. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén. Bienvenidos todos, hermanos. Esta es Iglesia Alcance Miami, una iglesia que predica la palabra. Aquí nos reunimos cada domingo, cada viernes. Por cierto, este viernes, Dios mediante, estaremos reuniéndonos a las 8:30 de la noche. ¿Quiénes? Todos los que estamos aquí podemos unir. Hay culto para niños, hay culto para jóvenes, un programa de jóvenes especial. Incluso tienen su propio grupo de alabanza. Ahí estarán tocando temas importantes desde una perspectiva bíblica para los jóvenes. Y también los adultos, ya los jóvenes del ayer, estaremos celebrando nuestro culto de oración. Pregunto, ¿es importante orar o no? Hermano, si usted tiene la oportunidad, venga. Si usted es joven y tiene la oportunidad, venga a compartir con los jóvenes, a aprender su palabra. Y si usted es adulto, venga también a orar, a clamar delante de Dios, a darle gracias por lo bueno que es con nosotros. Así que recuerden esta cita, 8:30 de la noche el próximo viernes. Y el domingo estaremos celebrando desde las 10 de la mañana clases bíblicas por edades. Tenemos 4 clases donde profundizamos en la palabra de Dios, un matiz diferente al sermón. Hay interacción con los profesores, podemos hacer preguntas, clases para niños, para teenagers, para jóvenes adultos y para adultos. Hermanos, una tremenda bendición.
Hoy el pastor hablaba de lo importante que es ir a la palabra de Dios y no menospreciarla. Este es un espacio que nuestra iglesia abre para crecer cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque recuerde algo, que en realidad va a transformar nuestros corazones en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Ok? Y por lo tanto, es Dios mismo hablando a nuestros corazones. Cita próximo domingo 10 de la mañana, de 10 a 10 y 45. Y a las 11 estaremos celebrando un culto similar a este, donde juntos nos reuniremos para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para meditar en su palabra y para compartir también de la comunión cristiana. Queremos recordar, si usted desea ofrendar cuando termine este culto, puede hacerlo físicamente allá en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, simplemente va al sitio alcancemiami.com, hace clic en el letrerito que dice ofrendar y ahí se le desglosará cómo poder hacerlo. Quiero anunciar importante, levanten la mano los matrimonios que están presentes aquí hoy. Levanten la mano. Si usted está casado, levante la mano. Ok, baje la mano. Qué bendecidos son. Qué bendecidos somos de poder compartir nuestra vida con alguien, con nuestras parejas, con nuestros esposos y esposas. Bueno, pues tengo una buena noticia para ustedes, matrimonios. El sábado 1 de marzo estaremos celebrando nuestro primer programa de matrimonios en el año 2025. Así que guarden la fecha desde ya y déjenme decirle, va a estar muy bueno porque vamos a tener un cocinero especial que estará deleitándonos con una paella a los homestianos. Así que por favor no se pierda esta oportunidad. Después estaremos dando más detalles, dónde va a ser todo, cómo va a ser todo, pero desde ya guarde esta fecha. Sábado 1 de marzo, 7 de la noche, solo para matrimonios. Tenemos leyes básicas y sencillas. Deje los niños en casa, que disfruten con sus abuelitos, con sus babysitters. Matrimonios nada más, por favor, venga con deseo de compartir y pasar un buen tiempo y sobre todo con un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Tenemos que fortalecer nuestros matrimonios y qué mejor que la palabra de Dios para eso, hermano. Así que ya saben, los que hemos asistido, ya sabemos en qué consiste este programa. Los que no han asistido, los invitamos a que asistan, pero recuerden, guarde esta fecha. Sábado 1 de marzo, 7 de la noche. La dirección la daremos un poco más adelante. Por último, queremos recordar que tenemos, hermanos, una misión que cumplir como iglesia. Hay mucha gente que hoy partirá a la eternidad sin Cristo. ¿Sabía eso? Gente que tú y yo conocemos. Y que solo la verdad que tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, puede rescatarlos de ese infierno que les espera. Por lo tanto, nunca olvidemos esta gran comisión. No somos iglesia, seremos un club social si solo venimos aquí a reunirnos y a pasarla bien. Tenemos que cumplir donde quiera que estemos, cada instante de nuestra vida, la gran comisión. Así que vayamos fuera de estas 4 puertas literales que hay aquí a proclamar el Evangelio de boca y de testimonio. Porque hay millones de personas esperando ser iluminados por el Evangelio de Jesucristo, de los que nosotros somos heraldos y portadores. Así que ya saben, hermanos, Dios les bendiga. De esta manera vamos a terminar en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios mío, gracias por el mensaje que hemos recibido hoy. Gracias por los Natanes que tú envías a nuestras vidas para confrontar nuestro pecado. Ese pecado que tanto nos aleja de ti y que tan terribles consecuencias nos trae. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. En tus manos ponemos ahora, Dios mío, a cada aquellos de los aquí presentes que están enfrentando situaciones muy difíciles en cualquier área de su vida. Que ellos puedan comprender, oh Dios, que tú estás a su lado, alentándoles, cuidándoles, pero que somos nosotros los que tenemos que tomar nuestras propias decisiones, oh Dios, y los responsables de nuestros actos, aun cuando ya te conozcamos. Ayúdanos a vivir en santidad, a agarrarnos de ti, a depender de ti cada día. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a proclamar tu evangelio hasta que tú nos llames a tu presencia o regreses por nosotros. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.